Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a su podcast Crece. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Estoy con el pastor Ariel Salinas. Y con Ulises Salinas, contentos, alegres de estar aquí. ¿Cuál es el tema de hoy, Ulises? El tema de hoy se llama, el nombre del podcast, se llama El El árbol árbol de la vida. Vamos a empezar a darles, como siempre, historia antigua. Había varias civilizaciones, no solamente ¿Érase una vez? Érase una vez, cuenta la historia. Que había varias civilizaciones antiguas, no solamente una, había varias, que veían el árbol como una imagen o como una analogía de muchas cosas. En este caso, de una conexión entre el cielo y la tierra. ¿Por qué? Porque un árbol tiene una ¿cómo se dice? ¿Raíces? Sí, tiene raíces, pero tiene una característica muy importante, que es que este árbol crece hacia abajo y crece hacia arriba. Es decir, las raíces alto y profundo. Las raíces se conectan a la tierra y jalan nutrientes de la tierra, se nutren de la tierra y después su crecimiento es vertical hacia el cielo. Es decir, veían a los árboles como seres vivientes muy desarrollados que tenían la capacidad de conectarse, ¿verdad? Entonces, a raíz de todo esto y de ver cómo las culturas lo veían, también decían que los árboles, si en algún momento tenían crecimiento, era señal de que están vivos, de que son seres que tienen vida. Pero una vez que el árbol para de crecer, pues ahora sí que el árbol murió. ¿Por qué? Porque nada que esté muerto crece y todo lo que está vivo tiene crecimiento. Es decir, a manera de que lo pienses en tu mente, si no estás creciendo en algún área de tu vida, es quizás porque esa área de tu vida esté muerta, ¿no? Pero vamos a enfocarnos ahora hacia el árbol de la vida. Dada la parte cultural antigua, vamos ahora a lo que dice la Biblia. Está en Génesis 2:9, dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También del árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, en el versículo 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, la pregunta del millón sería, y ahora lo conectamos con el tema de la semana pasada, ¿por qué ese árbol de la vida también está en el mismo huerto del Edén, en donde primero se envió a Satanás? Una muy buena pregunta para la cual no hay una respuesta. Exactamente. ¿Sí ves? Y hay ciertas cosas en la Biblia donde la respuesta que nosotros siempre damos como cristianos es que no hay respuesta. Las cosas ocultas pertenecen a Dios y las reveladas son para sus hijos. Ahora, lo que yo le aconsejo a la gente en ciertas cosas ocultas donde no hay revelación es: en algún momento le podremos preguntar a Dios en persona, a Jesús en persona, ¿verdad? Claro. Pero en este caso, lo único que vemos es un plan de Dios establecido, perfecto. Y ahí es donde yo apelo a la confianza de las personas y de los hijos de Dios, a que entendamos que Dios es perfecto y que su plan es perfecto y que los planes de Dios son de bien y no de mal. Entonces, también apelo a las personas diciéndoles que Dios es el dueño de todo. Y hay una palabra clave, Ulises, aquí que todos tenemos que entender, y se llama la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es que Él es Dios y Él hace como Él quiere y como a Él le place, y no hay nadie sobre de Él. Ahora, vamos a esto, pastor, totalmente de acuerdo, pero vamos a esto. Hay que hacer la diferencia entre el árbol de la vida eterna, ¿verdad? Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El que comió, vamos a decir, porque ya la vez pasada hice la mala broma, ¿verdad? Una broma muy mala. El que comió Adán y Eva fue el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Porque por eso después hay un pasaje bíblico en el que dice: vamos a poner un hasta aquí, en otras palabras, parafraseando, para que no vaya a ser que el hombre también ahora vaya y coma del árbol de la vida eterna, ¿verdad? Exacto. Ok, una vez hecha esa diferencia, el árbol del conocimiento de la ciencia, pues del bien y del mal, fue plantado aquí
en la tierra, en donde después se puso a Lucifer. ¿Con qué propósito? Ya estaba Lucifer. Ahí estaba ahí. Ajá. ¿Con el propósito de qué? De engañar al ser humano. ¿Ok? A través de... A través de instarlos a pecar. Y aquí necesitamos ver la narrativa del libro de Génesis. Dice que fue la serpiente y habló con Eva. Y empezó a decirle, con que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol del huerto. Una mentira. Primera mentira. Porque el diablo es una persona que le encanta transgiversar las escrituras y transgiversar la verdad. Dios nunca le había dicho, no comerás de ningún árbol. No. Solamente dijo, Le fue específico. le especificó, del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal, no vas a comer porque el día de que comas de él, vas a morir. Y luego le dice, no, pues es que no me dijo eso, algo similar, pero lo que me dijo fue de este árbol específicamente. Entonces le dice, lo que pasa es que Dios no te está diciendo todo. Lo que pasa es que Dios no quiere que seas como Él y que no tengas el conocimiento que Él tiene. ¿Y cuál es el pecado del diablo? Exactamente lo mismo a lo cual incitó a pecar a Eva, ¿verdad? Ser como Dios, a querer ser como Dios, a tener el mismo conocimiento de Dios. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Para este entonces dice la Escritura que Adán caminaba con Dios y conversaba con Dios y caminaban juntos en el huerto del Edén. Tenían una comunión tan íntima como nunca habían tenido. El conocimiento del bien y del mal era el conocimiento del pecado. La maldad es el pecado. Entonces, en el momento en que fueron engañados y por decisión propia comieron de ese fruto, y ahí me voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿verdad? Para las personas que dicen que comió de la manzana prohibida. La Biblia no dice que era un árbol de manzana, así es que... Que dicen que por eso tenemos los hombres la manzanita. No, la manzanita, sí, exacto. Y otros que era una nuez, que por eso esto se asemeja también a una nuez. Entonces, no sabemos, solamente sabemos que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, yo creo que si hubiera sido una manzana, pues ya no existirían las manzanas. O sea, ¿verdad? Sería la manzana maldita. Exactamente. Sería símbolo de tinieblas, ¿no? Ajá. Pero el asunto es de que iban a tener el conocimiento del mal. Y en el momento en que lo comieron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y comenzaron a esconderse de Dios detrás de un árbol. De hecho, dice que se hicieron ramas, ¿verdad? Sí, hojas para cubrir sus partes íntimas. Entonces Dios comienza a hablarles y a buscarles y ellos están escondidos. Y les dijo Dios, ¿qué han hecho? Les dije que no comieran. Y el hombre, como siempre, echándole la culpa a la mujer, ¿no? ¿verdad? Pues, y ustedes pueden leer la historia, ¿verdad? La mujer que me diste. Ajá. Y la mujer diciendo Satanás. El caso es que siempre se andan buscando culpables, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Dios los echa del huerto del Edén, por la razón que tú dijiste, y dice que sella ese huerto. A eso en geografía se le llama la media luna fértil. Que hasta la fecha no sabemos dónde está ese huerto. Que aunque hay muchas personas que dicen que puede estar entre la región de Irak, Irán, y toda esa área. Toda esa área que es la media luna fértil geográficamente, pero que en realidad nadie lo ha encontrado, porque dice la Escritura que selló el huerto con ángeles. Y fíjate, pastor, ahorita que estamos hablando de eso, se me hace bien interesante cómo en estos días, no me acuerdo si ya te había comentado, pero todas estas naciones que en la Biblia se mencionan, que hace, no sé, 1 década, 2 décadas, eran naciones bien suavecitas, que no eran potencias económicas. Hoy en día, eso es un pequeño paréntesis, pero hoy en día tienen un auge económico y un auge cultural que están invadiendo culturas ajenas también bien fuerte, men. Entonces, toda esa región es la que se cree que más o menos puede estar la media luna fértil. Pero que nunca van a encontrar porque dice la Escritura que selló el huerto del Edén con ángeles. Claro, no. Entonces, mira, ¿por qué entonces Dios hizo esto? Si Dios los dejaba en el huerto del Edén después de que habían pecado y habían comido del árbol prohibido, entonces comerían del árbol de la vida, de que estábamos nosotros hablando. Entonces Adán viviría para siempre, incluso en su condición caída, si hubiera comido del árbol de la vida después de su pecado. ¿Qué hizo Dios? Dios colocó un querubín, dice la palabra, protector, con una espada en la entrada del jardín, específicamente para guardar el camino del árbol de la vida, para que nadie comiera de él. Porque si no, entonces iba a vivir, ¿verdad?, para siempre, pero en su condición caída. Exactamente. Y ya no habría esperanza para el ser humano de redención. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que ahora nuestro pan de vida, y la vida está ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? Que nos ha dado redención de nuestro pecado. Así es. Entonces, este árbol de la vida, pastor,
de la vida... o del bien y del mal. Sí, el árbol del conocimiento del bien y del mal fue el que originó que ahora nosotros estemos en la condición en la que estamos. Se le llama en teología naturaleza caída. Ahora yo te pregunto, ¿es esa naturaleza caída, los niños nacen con esa naturaleza caída o no? A raíz de todo esto. Sí, todo el mundo. Es decir, nacemos siendo pecadores todos. Los pecadores. Eso está en Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Exacto. En 1 de Corintios y 2 de Corintios dice, así como el pecado entró por un hombre, se traspasó a la raza humana, así la salvación entró por un hombre a través de Jesucristo, el segundo Adán. Ahora, una pregunta muy diferente es si el pecado original hace que los niños se vayan al infierno. Pues no. O al limbo, ¿sí me explico? Y ahí es una controversia con la iglesia tradicional porque ellos dicen, todos tenemos la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída. Y la mancha del pecado original está sobre toda la raza humana. Eso es bíblico. Pero de ahí que un niño sin bautizarse, de recién nacido, se va al limbo, se va al infierno, eso es antibíblico porque Mateo 19, si no me equivoco, dice, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué sucedió? Y este es el meollo del asunto para que la gente entienda, Ulises. ¿Qué hizo el árbol del conocimiento del bien y del mal en la vida del ser humano? Rompió la relación que había entre Dios y el hombre. Esa relación íntima se rompió y dejó en el corazón del hombre un hueco del tamaño y de la forma de Dios. A eso es a lo que la gente le llama hoy en día un vacío, que nadie lo puede llenar sino solamente Dios porque está del tamaño y de la forma de Dios. Para poder religar o restablecer esa relación, se necesitaba a alguien, que es Cristo Jesús, entregándose por amor a nosotros y pagando el precio para el perdón de nuestros pecados. ¿Okay? Sí, entonces, pastor, yo creo que la vez pasada le robamos a la gente 5 minutos. Vamos a regresar. ¿Qué te parece? Pues dale tu conclusión. Entonces. Mi conclusión del día de hoy va a ser la siguiente. Vamos a seguir tratando de aprender más. Ya lo he dicho otras veces anteriores en otros podcasts, les vuelvo a repetir. Nuestra iglesia tiene las puertas abiertas. Si alguien quiere darse una vueltecita para acá, si lo escuchas en Facebook y vives aquí en Georgia, en Atlanta, date una vuelta para acá. Estamos para servirte, para ayudarte con todo el gusto del mundo. Iglesia Cristiana Elevation Point. Aquí podemos ayudarte en todas las dudas que tengas. Cualquier duda, pregunta, lo que sea, aquí tenemos al pastor Ulises, al pastor Arel. Cualquier cosa que necesites, aquí te podemos ayudar. Y mi conclusión sería la siguiente. Vamos a tratar de estudiar más la palabra de Dios. Si tú estudias, no vas a caer en estos errores de pensar cosas que a veces ni al caso, literalmente. Simplemente las piensas porque tu manera de ver la vida en este momento específico de tu vida te guía a verla de esa manera. Pero no necesariamente quiere decir que estás en lo correcto. Es decir, te invito a que estudies la palabra de Dios, te invito a que sigas viendo qué diferencia hay entre el árbol de la vida y el conocimiento del bien y del mal. Y básicamente esa es mi conclusión, pastor. Vamos a seguir estudiando y a echarle ganas. Seguir estudiando. Temas. La mía sería la siguiente. Del podcast anterior y me gustaría que recordáramos el nombre de Jehová, Yahweh en hebreo. Yo soy el que soy, el inmutable, el que no cambia, el digno de toda confianza, el soberano, el que es y que no hay nada fuera de él. Él es el soberano, el inmutable. Lo otro, en cuanto al árbol del conocimiento del bien y del mal, me gustaría aplicarlo a la tentación del pecado, que hoy en día todos nos enfrentamos a comer o no de un árbol de la ciencia del bien y el mal. Y todos somos tentados a pecar por el enemigo. Y ahí es donde nosotros debemos de seguir el ejemplo, no de pecar y de caer en la tentación del enemigo, sino de hacerle caso a Dios, porque el día en que nosotros cometemos ciertos errores, ciertos pecados, van a venir consecuencias de ese pecado, y a veces esas consecuencias son mortales. Por eso la Biblia dice, yo no les pido que oren por pecados de muerte, oren por los pecados que no son de muerte. Después hablaremos en otro tema la diferencia entre un pecado mortal y un pecado no mortal. A lo que voy es que esa misma presión de Satanás, esa misma decisión que tomó Adán y Eva, hoy nosotros la enfrentamos todos los días. De hacer lo bueno o hacer lo malo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y por último, también recordarles que ese árbol del bien y del mal fue lo que trajo la caída del ser humano. Fue lo que trajo la perdición, el castigo eterno. Fue lo que trajo la muerte, porque dice, el día en que de este árbol coman, ciertamente morirán. Pero decirles que hay una esperanza en Cristo Jesús.
¿verdad? ¿Sabe qué, pastor? Yo creo que vamos a parar este tema porque me estoy deprimiendo. Estoy llegando al punto de que estoy pensando, ahora me toca trabajar todos los días a la madrugada por culpa de todo esto. Hay una esperanza en Cristo Jesús. Él pagó el precio por ese error, por ese pecado, y nos da salvación y vida eterna, y Él es la vida, el pan de vida que descendió del cielo. Así es que ánimo. Pues deprimido, me voy. Nos vemos en el siguiente podcast. Amén. Bendiciones.